La poesía tiene la capacidad de transformar una emoción humana en algo delicado y majestuoso, solamente usando la palabra. El poeta, con su tinta y pluma, juega con las palabras y las combina perfectamente, crea un ritmo único y casi musical. Luego de haber terminado aquel ritual de palabras, inventa un producto capaz de capturar y expresar de forma sin igual el alma humana. La poesía no es solamente empleada como un catalizador de emociones bienhechoras, también sirve como un instrumento liberador de aquellas sensaciones y emociones que angustian y causan malestar en el espíritu de una persona, pues desafortunadamente el camino de un hombre está lleno de aventuras y de infortunios. Hoy quiero divulgar un poema con unas características muy particulares, ya que se sale del ordinario. Es un poema con una narrativa cruda, directa y muy atípica. La composición es muy diferente. Se usa un verso libre, un lenguaje simple y sin adornos. Nada de metáforas, nada de temas irreales. Con el tiempo me he dado cuenta que los textos escritos de una manera sencilla tienen mayor impacto en el lector que aquellos textos barrocos y adornados con retórica. Por eso, hoy quiero hablar de un poema del autor Charles Bukowski, un escritor que es conocido como el poeta maldito, y esto se debe en gran medida a los temas que aborda en sus escritos. El poema de hoy se llama Están por todos lados. Para no extenderme más, conozcámoslo a través de Tomás Galindo. Los oledores de tragedias están por todas partes. Se levantan por la mañana y empiezan a encontrar las cosas mal y se sumergen en la rabia. Una rabia que dura hasta que se van a la cama e incluso ahí se retuercen en su insomnio, incapaces de sacar de su mente los pequeños obstáculos que encontraron. Se sienten en contra. Es un complot. Y por estar constantemente furiosos sienten que siempre tienen la razón. Los ves en el tráfico tocando la bocina como salvajes ante la más leve infracción, puteando, derramando sus insultos. Los sientes en las colas de los bancos, de los supermercados, de los cines, presionan en tu espalda, te pisan los talones, están impacientes por una furia. Están en todas partes y en todas las cosas, esas almas violentamente infelices. En realidad están asustados. Como siempre quieren tener razón, fustigan sin cesar. Es un mal, una enfermedad de esa raza. El primero de ellos que vi fue mi padre, y desde entonces he visto 1000 padres malgastando sus vidas en el odio, arrojando sus vidas al pozo ciego, gritando enloquecidos. Antes de adentrarnos en el poema, es importante mencionar, y estoy seguro que fue así, inevitablemente la voz áspera y ronca de Tomás Galindo y ese fondo de música, naturalmente, le agregan más valor al poema. Bukowski era un borracho empedernido, por lo que esta voz casi emergida de una persona con las mismas características, no digo que así sea, pero nos dibuja a Bukowski en la mente, por lo que paralelamente nos evoca la vida de este autor. Luego tenemos el sentimiento que le pone Tomás Galindo al poema. Se puede sentir la agresividad y la frustración de estas personas
a través de su voz. Ahora, si podemos ahondar en este tema, no quiero extenderme en aspectos técnicos como figuras literarias, corrientes que influenciaron al autor, etc. Aquí lo más importante es aprender y reflexionar sobre el mensaje que nos quiere transmitir Bukowski. Cuando se conoce el contexto y la biografía de una obra, esto nos permite asimilar con mayor profundidad y entendimiento el arte de su creador. Bukowski tuvo una infancia dura marcada por la violencia de su padre, la miseria y la lucha constante por sobrevivir. Cuando ya era adulto, fue un hombre alcohólico, lo que lo llevó a ser un vagabundo y a tener trabajos precarios. Siempre fue un lector voraz. De hecho, su pasión por escribir empezó desde su juventud, pero no tuvo la suerte con sus obras. Todas estas clases de elementos contribuyeron a que Bukowski tuviera una visión pesimista del mundo. Bukowski se veía a sí mismo como un individuo frustrado y lleno de defectos. Eso se puede ver en sus poemas, ya que la mayoría de sus composiciones son autobiografías de él mismo, pero que reflejan la cruda realidad del mundo. De ahí por qué muchos lectores se sienten identificados con sus textos. Su obra está basada en observaciones sobre la vida en las calles, las personas marginalizadas, el suicidio y la desesperanza. Incluso en su tumba aparece la frase "no lo intentes". Significa que uno no debería esforzarse demasiado en algo que no es. En lugar de intentar forzar algo, ya sea en la escritura, en el arte o en la vida, uno debería dejar que las cosas fluyan de manera natural. Bukowski fue un hombre realista que conocía y aceptaba sus imperfecciones. En la vida de Bukowski hubo muchos fracasos y dificultades. El éxito lo conoció llegando a sus 50 años. A pesar de los obstáculos, Bukowski nunca dejó de escribir. Su persistencia y dedicación a su arte son un testimonio de su esperanza y su deseo de encontrar significado y belleza en medio del caos. Bukowski es un hombre con el que muchos pueden identificarse y aprender de la vida. Es un hombre que ve la vida tal y como es, llena de imperfecciones y de belleza. Sin más, comencemos. Están por todas partes. Empieza con la frase "los oledores de tragedia". Así es como describe Bukowski a este tipo de personas. Ya desde el comienzo del día están inmersos en una negatividad y en una rabia perpetua. Desde la mañana hasta la noche solo se enfocan en los problemas y obstáculos. Inclusive en las noches de insomnio no pueden dejar de pensar en los inconvenientes que encontraron. Los oledores de tragedia son esa clase de personas que irrumpen en un entorno y lo socavan con su comportamiento dañino. Son rápidos para la ira y la agresión, y solo hace falta un ligero movimiento para desencadenar ese temperamento. Esa negatividad que transmiten es contagiosa. No solamente causa mela en esa persona, sino en los demás. Sienten que el mundo está en su contra y esa percepción alimenta su furia y les da una falsa sensación de que siempre tienen la razón. No es necesario un escenario complejo con eventos de gran relevancia. Cualquier circunstancia, por inútil que sea, es suficiente para encender su ira. Bukowski lo dice en su poema: en la cola de los bancos de los supermercados vociferan improperios como locos, presionan e impacientan a los demás. Relacionarse con esta clase de personas es un desgaste emocional. Ponerse a esta clase de personas nos crea estrés y ansiedad. ¿Quién nos ha encontrado en su trabajo a esta clase de personas? Interactuar con ellos es un conflicto y no cooperan, es un fastidio y un daño a nuestro bienestar. Bukowski sugiere que en el fondo estas personas están asustadas. Esa necesidad de tener siempre la razón y su mecanismo de defensa, la ira, pueden ser elementos que emplea para lidiar con una profunda sensación de inseguridad.
Este poema ilustra con una crítica mordaz a aquellos que eligen vivir de esta forma. Convivir continuamente con la furia y la negatividad afecta a su entorno y difícilmente saldrá de un ciclo de infelicidad. Por ello, es importante comprender estos comportamientos para desarrollar y fomentar una cultura de empatía, paciencia y positividad para contrastar esa negatividad. Esto es solamente un pedazo de la obra de Bukowski. Este hombre se encarga de crear poemas que son capaces de trascender lo simple y ordinario en algo reflexivo. Pero en su obra podemos encontrar lecciones muy valiosas y realistas, a pesar de que Bukowski no se consideró a sí mismo como una persona digna de admirar. Sin embargo, su vida es un ejemplo. Puedes vivir dentro del caos, la miseria y estar muriéndote de hambre, y aún así perseverar y alcanzar tus sueños, pero sin dejar de lado lo cruel que a veces puede ser la vida. Escuchemos lo que dice a continuación en una entrevista. I gave up food, I gave up everything just to... I was a nut, I was dedicated. But you see, the problem is you can be a dedicated nut and not be able to do it. Dedication without talent is useless. Understand what I mean? Yeah. Dedication alone is not enough. You can starve and want to do it. Hey, you know? I know. And how many do that? They starve in the gutters and they don't make it. But you knew you had talent. They all think they have. How do you know that you're the one? You don't know. It's a shot in the dark. You take it. Sé que me aparté mucho del tema principal. Antes de irme me gustaría preguntarte algo. ¿Has conocido a alguien con estas características que vive sumido en la ira, la negatividad y que no solamente afecta a su persona, sino a su entorno con esa visión tan pesimista y dañina?